El Ministerio CREE presenta una iglesia en cada hogar. Hoy tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. Con ustedes el apóstol José Poblete Calderón. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a nuestra escuela, diríamos así, tiempo de enseñanza acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión voy a tomar el tema Viviendo Iglesia. Lo vamos a desarrollar en 4 sesiones. Creo que es sumamente importante este tema debido a que en la anterior enseñanza hemos hecho mención bastante acerca de lo que es vida de iglesia. Si no hay un claro entendimiento de esto, no vamos a ver los resultados de la anterior enseñanza. Las 2 columnas para la vida de iglesia radica primero en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo y la segunda en nuestro comportamiento en el mundo fuera de la iglesia. Esto es lo que dice al respecto Romanos 10, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El éxito material es el resultado del éxito espiritual. Por tanto, tenemos que trabajar insistentemente en cada miembro que aspire a crecer espiritualmente. 2 cosas importantes extraemos: participar en los servicios con alabanza y adoración y sacrificio vivo, y por otro lado, tomar la palabra de Dios para cambiar el esquema de pensamiento que ha estado arraigado en nuestro ser y adecuarlo a la palabra de Dios. De ese modo, adoptaremos una conducta diferente que lo verá el mundo secular, sin que nosotros tengamos que decir palabra alguna acerca del Evangelio. Convencido de que el imponer conductas en los creyentes, sobre todo a nuevos convertidos, no produce cristianos genuinos. Animo a mis consiervos pastores a esforzarse e instruirles en la palabra de Dios y que voluntariamente tomen una decisión frente a ella y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Deseamos de todo corazón contribuir de alguna manera a su edificación durante este tiempo de aislamiento, para que cuando retorne a su congregación sea un estímulo para que la congregación sea influenciada por usted a imitarle. Le aseguro que su vida cristiana será diferente. Empecemos por entender primero el deseo de Dios para su iglesia. Así que vamos a desarrollar justamente cuáles son esos deseos. Tenemos un Dios con propósito. Sus deseos los ha revelado pues a sus siervos para que seamos instruidos en su voluntad. Esta es una de las tareas que recibimos los ministros constituidos por Dios. Si nosotros descubrimos su deseo y nos identificamos con ese deseo, seremos usados para que sean vasos llenos de Él. ¿Les gustaría experimentar esto? Siempre quiso que nos parezcamos a Él. Ahí está el primer deseo. Génesis capítulo 1, verso 26 nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios es dueño de todo, porque Él lo creó para que alguien que había designado fuera el poseedor de todo lo creado en la tierra. Me estoy refiriendo a Adán.
Él quiso que Adán lo fuera. Por eso lo hizo a su imagen y semejanza, dotándole de inteligencia, autoridad sobre todo lo que él había entregado. Lamentablemente Adán fracasó al someterse a Satanás en obediencia. Perdió el dominio de todo lo que había recibido. En Génesis 3:15, Dios declaró: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta declaración fue una sentencia contra Satanás por haber hecho caer a Adán. Este decreto se cumplió al traer a su Hijo Jesús y lo hizo Señor de todo después de haberlo resucitado como Dios hombre. ¿Por qué lo hizo? Porque obedeció a su Padre hasta la muerte como hombre Dios, y esta exaltación lo demuestra Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Filipenses capítulo 2, 9 al 11 lo declara de esta manera. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, cada uno de nosotros hemos recuperado la posición perdida de Adán. Ahora en Cristo podemos cumplir su deseo de señorear sobre todo lo creado y establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Está usted capacitado para manejar las circunstancias que se le presentan de manera que tenga éxito en todas sus gestiones? Si no logra este nivel de manejo, aunque el deseo de Dios ya está cumplido en su Hijo Jesucristo, en usted todavía estaría pendiente. ¿Es su decisión parecerse a Él o no? Y lo va a lograr ejerciendo autoridad sobre las obras del diablo y las circunstancias que este mundo presenta. Para eso, necesita creer que la palabra dice acerca de usted. La palabra tiene un montón de argumentos para demostrar cuál es nuestra situación. También necesita saber acerca de la vida de iglesia, que es justamente el tema que vamos a desarrollar. Y necesita involucrarse en la gran comisión para ejercerlo. Entonces son tres necesidades que tienen que ser suplidas en usted. Esperamos lograrlo a lo largo del desarrollo de este tema. Otro deseo de Dios. Dios quiere morar en nosotros. Juan 14, 16, 17 lo dice. En Juan 14, 16, 17 se menciona esto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué tremendo esta declaración, ¿no? Se lo voy a volver a repetir. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mayor logro que Jesucristo obtuvo para nosotros ha sido que Dios mismo pueda morar dentro de sus criaturas. Usted sabe que Dios es santo, 3 veces santo. Él no podría morar en un ser pecador, porque su santidad lo consumiría. Esa fue justamente la experiencia de Isaías, que se describe en Isaías 6, versos 1 al 7. Mira lo que pasó con Isaías cuando se manifestó Dios. Dice Isaías 6, 1 al 7.
Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Obviamente lo que hizo el ángel fue santificar a Isaías para que pueda mantenerse y recibir la profecía que le entregó. Jesús, como hombre sin pecado, o sea, sin Satanás, es el único capacitado para poder estar con el Padre como un solo ser, es decir, mezclados en esencia. Como Jesús fue designado para llevar nuestras iniquidades, pecados y enfermedades en su cuerpo, lo cumplió al morir en la cruz. Lo llevó a las profundidades de las tinieblas y dejarlos allí por siempre, jamás. Jesús, poco antes de ir a la cruz, pidió la siguiente bendición. Eso lo encontramos en Juan 17, 5. Juan 17, 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Lo que le está pidiendo Jesús es que le vuelva a poner en la gloria que estuvo antes, es decir, cuando era el Verbo, cuando era Dios, y lo está pidiendo cuando es hombre aquí en la tierra, como nosotros. Jesús había cumplido con su misión. Estaba a punto de recuperar lo que Adán había perdido. Este pedido se cumplió al resucitar Dios a Jesucristo, levantándolo en gloria. Dios su Padre restaura su plena comunión con su Hijo en gloria, dándole la autoridad de impartir de lo suyo a todos aquellos que crean en Él y lo confiesen como Señor. ¿Ha recibido usted a Jesús como su Salvador personal? Jesús y el Padre caminan con usted cada día, pero ¿lo ha experimentado? Es decir, Jesús y el Padre están caminando con usted todos los días. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, cumplimos el deseo de Dios de morar en nosotros. Otro deseo de Dios. Él desea que todos seamos uno. Y eso mismo Jesús lo explica en Juan 17, 20 al 22. Anótelo. Juan 17, 20 al 22. Mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús disfrutó de la gloria de su Padre cuando estuvo con él. Se despojó de su Padre para venir a la tierra y morar con los pecadores. Él sabía que al volver a su Padre nos iba a dejar, y expresa el sentir de su corazón para con nosotros en 2 sentidos. Primero, la multiplicación de hijos por la palabra que compartirían a los nuevos hijos. Es decir, estaba orando por usted
y por mí. Segundo, que experimentamos la gloria del Padre como Él la tuvo antes. La manera en que la humanidad que no conoce a Jesús pudiera conocer a Dios el Padre sería mediante nuestra unidad, porque es la única manera de que Dios se manifieste con poder y ese poder con señales, prodigios y milagros muestre la realidad de lo que es el Evangelio. El mundo no puede resistir el poder de Dios. De ahí que es necesario vuestro testimonio de la obra de Dios en vuestras vidas. Y además ustedes tienen que usar todo lo que han heredado para convencer a este mundo enceguecido. La gente creerá en Dios cuando vea los milagros, sanidades en ustedes. La operación en dones no puede ser refutado. Son evidencias comprobables científicamente. Y el uso de los dones, al ministrar ustedes a una persona, van a evidenciar que Dios es real y es sobrenatural. Si estamos unidos, el poder de Dios se manifestará y será fácil crecer y extender el reino. El diablo sabe esto y hará todo lo posible por romper la unidad en la iglesia. ¿Cómo podría el diablo hacer eficaz su trabajo de romper la unidad? Produciendo incredulidad, dudas de la integridad de los miembros, confusión en las decisiones, sembrando en el corazón de los miembros murmuración, contiendas, disensiones, pleitos, poniendo en los ministros autosuficiencia, espíritu de competencia, celos ministeriales. Se da cuenta tremendas artimañas del diablo que muchas veces no nos damos cuenta. Ahora mi pregunta es, ¿está usted involucrado o involucrada en alguna de estas áreas pecaminosas? Respóndase en su corazón con sinceridad. Si ese es su caso, tiene que arrepentirse. De no hacerlo, estará impidiendo que este deseo de Dios, que seamos uno como Él y el Padre eran uno, se haga realidad. Se constituiría usted en un estorbo para su congregación. Le hago una pregunta imaginativa. ¿Qué haría si un callo del pie le estorba y le impide caminar? Ya me imagino su respuesta. Eso es lo que tendría que hacer Dios con los que obstaculizan la obra. Sin embargo, su misericordia es tan grande que está dispuesto a perdonar y restaurar la relación que pueda haberse partido y que es un estorbo para la iglesia. Otro deseo de Dios. Él desea que esperemos su retorno. Mateo 25, 6 al 13 nos dice, anótelo, Mateo 25, 6 al 13. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Al compartir Jesús esto, quiso dar énfasis de lo trascendental que es su retorno para nuestras vidas. No estamos jugando a algo grande, de modo que lo pasemos así, por ahí, como algo más. No. Nos estamos jugando el futuro.
por algo trascendente que es en el presente. Y lo maravilloso es que aún así nos deja la libertad de esperarlo o no, porque respeta nuestro libre albedrío. Hermanos, es algo trascendental. Nos instruye la manera en que debemos esperarlo. Y es que estemos velando. Y la palabra velar no es necesariamente pasarse toda la noche en vela, sino que sabía que cuando el Señor se iría, las tinieblas tendrán un efecto fuerte sobre su iglesia. Por tanto, necesitarían de la unción del Espíritu Santo para mantenerse firmes. Tenemos también muchas exhortaciones en cuanto a nosotros para que seamos luz. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. Repito, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una iglesia no puede dejar de ser conocida. Que uno pregunte en una calle, disculpe por favor, por aquí queda la iglesia. Está la gente dice, sí, ahí está, a la vuelta, o al frente, o atrás. Pero que la ignore, eso es serio. Miremos lo que nos exhorta Pablo en Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y el apóstol Juan declara en 1 Juan 1, 5 al 7. Anótalo, 1 Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Algunas recomendaciones más para cuando tengas que responder las preguntas de reflexión. Como hijo o hija de Dios, tiene que estar convicto o convicta de que se parece a Jesús en carácter y en obras. Nuestros actos deben evidenciar que Dios mora en nosotros. Debemos ser conscientes de esta permanencia, porque Él demanda que seamos uno con Él. Mateo 5, 23 al 26 dice, anota Mateo 5, 23 al 26, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Si tienes alguna enemistad voluntaria o involuntaria y quieres ser prosperado o prosperada por sus ofrendas, tendrá que arreglar previamente el impasse. Cuanto más antes, mejor. Hay aquí algunas instrucciones previas antes de presentarle las preguntas de reflexión familiar. Haga una evaluación personal sobre las 10 preguntas que le presento y saque su propia calificación de aprobación o desaprobación. Si tiene 5 sí o menos, lamento, está desaprobado o desaprobado. Si tiene 6 y menos de 10 sí, estaría aprobado o aprobada. Luego, orando previamente, propóngase qué tendría que hacer para llegar a 10. Sobre cada pregunta, obviamente. Si no se mantiene vigente en estas demandas o no le interesa evaluar su situación, no leería las preguntas.
entonces tendría que verificar antes de morir si realmente ha tenido un encuentro personal con Jesús. Es mi deseo de corazón que esté convencido o convencida de que nos veremos en el cielo. Quiero orar antes de que tomen nota de las preguntas. Padre bendito, gracias, porque lo que les he manifestado a mis hermanos es una realidad que lo he comprobado en mucho tiempo y durante mucho tiempo sigo insistiendo en la vida de iglesia. Ahora les he alcanzado lo que tú has avivado en mi corazón y deseo, Señor, por amor de tu nombre, que esta enseñanza, esta primera sesión, empiece a producir una actitud nueva en su relación contigo. Señor, los encomiendo en tus manos y que tomen nota de las preguntas. Ayúdale, Señor, porque lo necesitan, como yo también lo sigo necesitando. Te lo pido todo esto, Padre bendito, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, soltamos un tema musical para que durante ese tiempo puedas copiar las preguntas para reflexionar durante la semana que están ahí apareciendo en tu pantalla. Entonces, conmigo, hasta la próxima semana donde estaremos tratando la segunda sesión. Que Dios me los bendiga. Este ha sido un programa presentado por el Ministerio CREE para todo aquel que necesita de Dios. Nos volvemos a encontrar por este mismo medio. Comparte esta bendición con todos tus amigos.